también me olvidé decirles a los chicos que, como saben, porfas, la didáctica o, bueno, una obligación que pide el programa es que porfas al inicio todas prendan sus cámaras para ver que están ahí, ¿no? Solamente 5 segundos prendemos sus cámaras y lo apagamos, porfa. Así que chicos, porfis, podrían prender su camarita. Solo 5 segundos. Gracias, Carla. Gracias, Nicolás. Carla también, Carla con C y Carla con K. Gracias, Marife. Y bueno, Gonzalo, te esperamos, pero no sé si tienes un problema con con tu máquina. Ah, creo que sí prendiste. Gracias, Gonzalo. Bueno, chicos, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Tarán! Ya, chicos, eso sería todo. Ahora sí, voy a empezar la clase. A ver. Pam, pam, pam. Ya. Porfa, confírmenme, chicos, si se escucha bien mi voz, si se ve bien la pantalla. Todo ok, ¿no? Se ve perfecto. Ok, gracias, chicos. Es que a esta hora todos en mi casa usan internet, así que en cualquier momento pueden escuchar algún tipo de interferencia, pero si en el caso hay algún tipo de problema con la conexión, me avisan al toque para repetir lo que no se escuchó, ¿ya? Así que vamos a empezar con una de las clases de patología 1 que más vienen, tanto la sesión 11 como la sesión 10, que son más que conceptos, preguntan casos clínicos, así que ahí se lucen los doctores, así que por eso les pido la mayor atención, por lo menos hoy, ¿ya? Acá vamos a hablar primero de las infecciones intracelulares y extracelulares. Darles un contexto general. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de bacterias, vamos a hablar de hongos y vamos a hablar de parásitos. ¿Por qué no hablamos de virus? Porque virus es un mundo y lo tocamos solamente en la sesión 11, ¿ya? Así que vamos a empezar. Aquí es como que un contexto general de lo que hemos vivido en pandemia. Aquí mencionan que pues nosotros tenemos diferentes enfermedades infecciosas que hemos pues venido, digamos, con la historia teniendo como que la evolución en relación, pues, por ejemplo, las vacunas, la presencia de lo que son las manifestaciones clínicas, pero llegamos a un punto en las cuales se presentó lo que es una nueva cepa, o en este caso una nueva enfermedad, una nueva variante que es el COVID-19, la cual, pues, en algún momento fue un problema de salud, ya que, perdón, problema de salud, ya que, pues, hubo, digamos, ausencia de algún tipo de solución. Aquí las personas pues presentaban fiebre, dolores musculares, no solamente problemas a nivel respiratorio, sino también problemas a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen del COVID, ¿no? Cómo se ve. Ahí está, por ejemplo, sus glucoproteínas, que, bueno, son las que les dan esta característica. Pero, bueno, como verán, ahora existe lo que es una inmunoterapia, que es un mecanismo de control, la cual nos permite tener una protección inmunológica, ¿no? Que eso no significa de que, pues, con la vacuna nosotros vamos a estar libres a contagiarnos del COVID-19, sino significa de que, pues, nuestra respuesta inmunológica va a estar más reforzada, no nos van a dar complicaciones mayores a comparación de una persona que nunca se ha vacunado. Por eso es importante, pues, vacunarse con, pues, las diferentes vacunas que existen en el mercado, que es Pfizer, Sinopharm, entre otros, ¿ya? Este es un contexto general, chicos. Lo que importa es esto, enfermedades infecciosas. Vamos a ver que las enfermedades infecciosas se dan a partir de la presencia, el crecimiento y la multiplicación de un patógeno intra y extracelular. Cuando hablamos de intra y extracelular, significa de que puede ser un patógeno que se encuentre, por ejemplo, en el espacio intersticial, en la sangre, en la linfa o también en la superficie epitelial. Y en el caso de intracelular significa que pues el patógeno se encuentra adentro, ¿no? Que pues en el citoplasma o también puede estar en forma de vesículas. Ahora, otro punto importante para que se presente, digamos, la infección, no solamente es, pues, por ejemplo, el agente patógeno, sino también nuestra respuesta inmunológica. Porque, por ejemplo, podemos tener un agente patógeno, pero nuestra respuesta inmunológica es muy buena. Así que las manifestaciones clínicas no pueden ser como que tan potentes a comparación, por ejemplo, que esta infección le dé a una persona con una respuesta inmunológica baja, ¿no? Como son, por ejemplo, los que sufren algún tipo de trasplante, los que tienen VIH. Eso posiblemente en esa situación puede tener, por ejemplo, una infección de mayor grado, ¿no? Por eso, aquí la infección tisular depende mucho del agente patógeno, que son pues con sus factores de virulencia y también pues la respuesta inmunológica de nosotros, ¿ya?
Ahora, en el caso de la clasificación, vamos a ver que las enfermedades infecciosas se pueden clasificar según la evolución. Eso también lo van a ver en medicina uno después, ¿no? Que las diferentes enfermedades se pueden clasificar desde agudas, subagudas y crónicas. Y de ahí al toque sacas que tiene el paciente. Si te dice, viene el paciente con una infección de 2 días, puede ser neumonía. Si te dicen, no, que ya viene ya de 1 mes, 2 meses, ya piensas en enfermedades crónicas, EPOC, TB, entre otros, ¿ya? Así que la evolución del tiempo de enfermedad es importante. Ahora, la otra clasificación es el agente etiológico. ¿Quiénes pueden causar infecciones? Bacterias, hongos, parásitos, todo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? O también existen estructuras celulares, ¿no? Que son los virus y los priones. En el caso del cuadro clínico, también podemos clasificar uno síndrome y otro enfermedad. También lo van a ver más adelante, ¿no? Síndrome, puedo, por ejemplo, hablar de un síndrome de, por ejemplo, afección obstructiva, y eso es algo general, porque pues un síndrome respiratorio obstructivo me está hablando, por ejemplo, de un EPOC, me está hablando de asma, enfermedades en específico, ¿no? El síndrome es como que algo muy general, ¿no? Que solamente está compuesto de signos y síntomas. Y por último, también se puede clasificar las infecciones según los factores inherentes al huésped o al entorno, que en este caso está pues el estado inmunológico, está la edad de la persona, obviamente un adulto mayor no va a tener la misma respuesta que un joven, el sexo, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en mujeres hay más predisposición de infecciones del tracto urinario que en varones, la ocupación, puede ser, por ejemplo, una persona que esté en contacto, ¿no? Con animales, que posiblemente pues se dé lo que es una zoonosis, que estén más expuestos, ¿no? A pues algún tipo de infección parasitaria que nosotros. Y bueno, ¿no? También pueden ser infecciones adquiridas en la comunidad, como es la neumonía, también conocida como NAC, o en instituciones de salud como somos nosotros, ¿no? Estamos expuestos frecuentemente a infecciones. Ahora, en el caso de patogenias, vamos a ver que existen exógenas y endógenas. En el caso de las exógenas, van a ser en este caso, relacionadas a lo que es el ambiente, ¿no? Por eso pongo una imagen del ambiente. En cambio, las endógenas significan, pues, desde adentro, ¿no? Las bacterias que se encuentran dentro de nosotros, que es la microflora. En el caso, por ejemplo, de hablar de las exógenas, vamos a ver que se puede relacionar a las vías o rutas de transmisión. O sea, se puede dar, ¿no? A nivel del ambiente una transmisión fecal-oral, ¿no? Que es, por ejemplo, agua, alimentos contaminados. Puede ser también, ¿no? Vía aérea, como es el COVID-19, que se contagia a través de aerosoles o gotículas respiratorias. Y luego tenemos también la inoculación transcutánea directa, mordeduras como cuál, la rabia, ¿no? Luego también tenemos transmisión parenteral, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, por transfusiones. Ahí está, por ejemplo, la hepatitis. Luego también transmisiones por artrópodos, insectos, vectores, lo que estamos sufriendo ahora, que es el dengue, ¿ok? Todo eso es del ambiente, ¿ya? En cambio, las endógenas son, por ejemplo, a partir de microorganismos que pertenecen a nuestra microflora, ¿ya? Y acá mencionan, por ejemplo, la flora endógena asienta en dónde, dónde podemos encontrar en el tracto gastrointestinal. Y eso es bueno, ¿no? Pero muchas veces, o sea, de estar buenos, se pueden convertir malos y pues nos generan manifestaciones clínicas, ¿ok? Igual en la piel, ¿no? Hay bacterias en la piel, hay una microflora en la piel, pero cuando hay un desequilibrio se vuelven malas. Igual también en el tracto genital, ¿ok? Lo normal es que haya una relación de comensalismo o simbiosis, pero cuando se altera el equilibrio ya se presenta lo que es la infección. Y ahora, en general, ¿quién tiene más vulnerabilidad a presentar infecciones? Una persona que tenga buena respuesta inmunológica a una que no tenga. Una que no tenga, ¿no? Ahí le va a agarrar peor. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, del VIH, que es uno de los ejemplos más populares de pacientes que presentan baja respuesta inmunológica, al final el paciente con VIH no muere por pues, la misma enfermedad, sino muere por enfermedades oportunistas, ¿no? Que es, bueno, este término que muchas veces lo mencionan. Infecciones oportunistas generalmente se presentan en personas pues, que están vulnerables, ¿no? En este caso relacionadas a la respuesta inmunológica. Y eso da mayor capacidad pues, al microorganismo de invadir el cuerpo y generar pues, mayores complicaciones. Así que bueno, ese es por parte de las enfermedades infecciosas. Ahora vamos a hablar de algunos agentes patógenos de las enfermedades infecciosas. Tenemos lo que son los priones, los virus y los bacteriófagos, los
plásmidos y los transposones, ¿ya? En el caso de los priones, vamos a ver que son agentes sencillos, ya es una estructura acelular constituida por una simple forma normal de proteína. Acá en general hay que conocer que un prión es una proteína alterada que causa pues enfermedades frecuentemente de aquí, del sistema nervioso central. ¿Cómo así mencionan que es una proteína alterada? Significa de que aquí el problema es que existe, ok, una proteína, pero el problema es que aquí no se está plegando bien. Ya hay un problema con el plegamiento de lo que son las proteínas y eso me genera lo que es acá, ay, perdón, ya, no se está generando lo que es el, digamos, ¿cómo se llama el término? Ahorita se me ha ido. mm, el plegamiento, ¿ok? No se da el plegamiento correcto y eso genera una proteína normal. Y eso es lo que me genera, pues digamos, si uno se encuentra mal, ya genera el contagio o digamos, eh, la presencia, ¿no? De que, por ejemplo, si uno está mal, de ahí contagia a la otra, contagia a la otra, contagia a la otra y se va generando un clon más y se vuelven como que un clan y generan más probabilidad de que se genere degeneración de lo que son las neuronas, ¿no? Y esta persona que pues posiblemente, no sé, como el prión se encuentra muchas veces en las carnes, presente luego de comer esto, una pérdida del habla, destrucción del sistema nervioso, ¿ok? Puede haber pérdida de la memoria, la visión y el peso. Más que todo, una idea general de los priones es que se acuerden que son agentes infecciosos sencillos porque tienen una estructura celular y se dan a partir de un mal plegamiento de las proteínas y este genera más que todo afecciones arriba, ¿no? Generalmente encefalopatías. Eso es lo que tienen que saber. Encefalopatías. Y si quieren ser más específicos, se pueden acordar esta, ¿no? Que genera la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ya, eso sí es básico. Siempre priones va con Creutzfeldt-Jacobs. Eso también lo van a ver más adelante, eh, avanzando en la carrera, ¿no? Pero ahorita es como que tener una idea general de lo que permite, lo que genera, perdón, los priones. Ahora, en el caso de los virus, vamos a ver que son órganos intracelulares obligatorios. ¿Por qué? Porque pues este virus, que vamos a verlo más adelante, para pues sobrevivir necesita de nuestra fábrica, o sea, necesita meterse en el ADN, ¿no? De lo que es pues las células y, digamos, trabajar con nuestra propia maquinaria para generar sus propios priones, perdón, sus propios viriones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los virus están pues constituidos por ácidos nucleicos cubiertos por un revestimiento proteico, que en este caso verán, pues, es la cápside, que a su vez está rodeado por una membrana lipídica, ¿no? Acá mencionan también que los ácidos nucleicos transportan información genética para su propia replicación, que depende, o sea, muchas veces de lo que es la estructura metabólica de la célula huésped, ¿no? Si es ADN o ARN. Y acá vamos a ver también que según su estructura se puede clasificar según ácido nucleico, también según la forma de la cápside, también según la forma de la cubierta lipídica, si tiene o no, también del modo de replicación y del tropismo, ¿ok? Acá también, por ejemplo, vemos la diferencia entre virus desnudos y envueltos, ¿no? Los que están envueltos tienen pues un envoltorio, ¿no? Su capa lipídica, en cambio este no lo tiene. Ahora, en el caso de los bacteriófagos, plásmidos y transposones, vamos a ver que son elementos genéticos móviles que infectan bacterias y favorecen su virulencia. Acá, por ejemplo, vamos a ver que los bacteriófagos tienen esta forma, ¿no? Son virus que infectan a bacterias. Esos son los bacteriófagos. En el caso de los plásmidos, vamos a ver que son los que permiten resistencia a antibióticos. Por eso hay muchas veces bacterias que pues, son resistentes a cefalosporinas, ¿no? De alta gama, ¿ok? Eso es por el plásmido. Y luego tenemos lo que son los transposones, que contienen genes de resistencia también a antibióticos. Así que acuérdense, chicos, los priones, cerebro. Virus necesitan de nuestra fábrica. Bacteriófagos son virus que afectan a bacterias y los plásmidos y transposones permiten a la bacteria sobrevivir a pesar de que el paciente esté tomando tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las bacterias. Ahora sí, atentos, chicos. Ya acá ya vamos a empezar a hablar de cada uno.
En el caso de las bacterias vamos a ver que son procariotas, ¿ya? Porque más adelante, cuando hablemos de los hongos, de los parásitos, esos no son procariotas, son eucariotas. Vamos a ver que las bacterias también, ¿no? Se dividen según lo que es el ADN o el ARN, ¿ya? Ahora, también vamos a ver que se puede dividir las bacterias según gran positivo y gran negativo. ¿Cuál es la diferencia? Si ven acá, por ejemplo, tienen su peptidoglucano péptidoglucano, que está siendo parte de la pared celular. Pero como verán, la diferencia es que aquí el peptidoglucano en el gran positivo es gruesito, en cambio en el gran negativo es delgadito. Así que si yo hago lo que es una tinción gram, puedo evaluar, ¿no? Según pues digamos la fijación, el cristal violeta, el UV y la decoloración, puedo saber si estoy presenciando lo que es un gran positivo, si se pinta de morado, o si en el caso se pinta de rosado, un gran negativo. Como así hay la diferencia de color dependiendo pues si tiene mucho peptidoglucano o no lo tiene, ¿ya? Ahora, otro punto importante es el tema de la ubicación, ¿ya? Hemos dicho que existen bacterias tanto que se encuentran a nivel extracelular e intracelular, pero también vamos a ver que existen bacterias que son facultativas o también se pueden clasificar según el suplemento de oxígeno, por eso existen anaeróbicas, aeróbicas, y acá también, pues, ¿no? Tenemos clasificación según su forma, ay, perdón, ahí están, pues, por ejemplo, los bacilos, también tenemos el streptobacilo, los cocos, diplococos, tetracocos, estafilococos y los streptococos. Y luego tenemos otras formas más especiales, ¿no? El vibrio, cholerae, por ejemplo, el espirilo y la espiroqueta, que pues tiene la forma, más adelante vamos a ver también, que se parece al de la sífilis. Y acá también demuestra, ¿no? Por ejemplo, la estructura de lo que es una bacteria, acá tiene su flagelo para movilizarse, ahí también está el plásmido que ya hemos dicho para qué sirve, ahí está el pil, los ribosomas, ahí también tiene su núcleo que como verán no tiene como una cápsula específica como las eucariotas, pero lo que vamos a resaltar aquí es el tema de la pared celular, ¿no? Que es lo que permite con la tinción gram, identificar si estoy presente a lo que es un gran positivo o un gran negativo. Ahora, vamos a hablar de las clamidias, de las riquecias y del micoplasma. En el caso de las clamidias, ¿qué vamos a saber? Que son gran negativos. No se mueven, se replican de forma de fusión binaria, son sensibles a antibióticos, pero lo más importante aquí es que tienen que tener en cuenta que las clamidias tienen vida intracelular obligatoria. ¿Ya? Vida intracelular obligatoria. O sea, necesitan invadir una célula y que la célula trabaje por ella, igual que los virus. ¿Ya? Por eso, al tener vida intracelular obligatoria, carecen de propio TP, ¿ya? Y en el caso de las clamidias, una de las más frecuentes, la clamidia trachomatis. Acá está. Ahora, en el caso de la riqueza, también gran negativo, misión binaria, sensible a antibióticos, también acá vida intracelular obligatoria. Una de las más frecuentes, provocada por lo que es la pulga de la ratita, la Rickettsia tip, ¿ya? Ahora, sigamos, tenemos el micoplasma, perdón, ¿ya? Acá también vamos a ver gran negativo, acá gran positivo. Son bien pequeñitas. También visión binaria, sensibles también a antibióticos, pero ojo, punto importante, el micoplasma no tiene pared celular y son órganos muy, muy, muy chiquititos, junto a ¿cuáles? A la ureplasma, ¿ya? Y generan también afecciones a nivel respiratorio. Por eso acá tenemos una, Mycoplasma pneumoniae. Y ahí justo ahí señala el pulmón para que se acuerden. Chiquititas, chiquititas, junto al uroplasma. Ahora vamos a hablar de los hongos. En el caso de los hongos, ya estamos pasando procariota, ahora estamos pasando eucariota. Vamos a ver que son, bueno, como mencionamos, ¿no? Células eucariotas, ¿no? Que tienen pared gruesa, que contiene quitina y membrana celular con ergosterol, ¿ya? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la pared celular de que está compuesta de quitina, glucano y también en la membrana celular de que está compuesta el ergosterol, que en nuestras células sería el colesterol. El hongo tiene ergosterol. Ahora, otro punto importante es cómo se clasifican. Los hongos se clasifican en forma
filamentosa y levaduriforme. O también podemos decir que crecen en células levaduriformes o también en hifas, ¿ya? En el caso de hablar de lo que son las hifas, estamos hablando de aquí, de las fases filamentosas, ¿ya? Acá vamos a ver que se pueden clasificar según una hifa tabicada con tabiques, una hifa cenocítica sin tabiques, ¿no? Y así sucesivamente. Es para que solamente se acuerden. Acá también, en el caso de levaduriforme, ¿no? Que es pues la levadura, vamos a ver, se puede dividir por fisión nuclear, por gemación y por tubo germinal, ¿ok? Ahora, acá también vamos a tener en cuenta lo que es el dismorfismo térmico, o sea, los hongos, dependiendo de la temperatura, pueden cambiar de forma, pueden cambiar a levadura o pueden cambiar a hifa, ¿ya? Por ejemplo, dependiendo del ambiente, ¿no? Y su temperatura. Acá, la levadura, dice que crecen en temperatura de 37 grados. En cambio, cuando vamos a hablar de filamentos, o sea, de las hifas, crecen a temperatura ambiente, o sea, en 25 grados. ¿Ya? Así que dependiendo de la temperatura, se van para aquí o se van para acá. Ahora, también vamos a ver que los hongos producen esporas sexuadas, que es pues las cigosporas, o también las asexuadas, ¿no? Que es pues las conidias, que, bueno, entre paréntesis, entre comillas, vamos a hablar de lo que son los esporangios. Acá tenemos, por ejemplo, también imágenes para que, digamos, imaginen cómo son. Las cigosporas, que son las esporas sexuadas, son estas cigosporas, ¿ok? Y en el caso de las conidias, ya que son los esporangios, a ver, vamos a ver acá, ahí están, ¿no? Las esporas asexuadas. Tarán, tarán. Acá también creo, no, acá no está, ¿ya? Y acá también está, por ejemplo, el dimorfismo, ¿no? Que puede, pues, moverse tanto por mo o hifas o por levadura. Acá también menciona algunos puntos importantes y menciona que pueden producir infecciones superficiales, ¿no? Los hongos. Ahí tenemos, por ejemplo, a nivel dermatológico, la tiña, ¿no? La tiña es un tipo de hongo, o sea, en la piel, no necesita invadir adentro, solamente estar en la piel y ya genera una infección. Pero también, por ejemplo, hay infecciones profundas, ¿no? Que pueden generar afecciones ya sistémicas, como son, pues, por ejemplo, el histoplasma. Y acá, al igual que en las bacterias y cualquier pues, tipo de microorganismos, si en el caso del paciente se encuentra con baja respuesta inmunológica, puede generar una afección oportunista, como es la cándida, ya que es, por ejemplo, acá, ¡pum! La cándida, ¿qué tipo es? Levadura. O también puede ser el aspergillus, que el aspergillus, ¿qué es? Hifa, mo, ¿no? Parte de la fase filamentosa. ¿Ok? Estas son las más frecuentes afecciones, ¿no? A nivel de los hongos que generan afecciones, vale la redundancia, en pacientes con respuesta inmunológica baja, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de parásitos. En el caso de parásitos también vamos a hablar que son eucariotas. Vamos a hablar de los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. En el caso de los protozoos, como ven acá, solamente es una célula, ¿ya? Y vamos a ver que se pueden replicar de manera intracelular, ya como es el plasmodium, digamos, se replica en los eritrocitos, ¿no? Por eso dice intracelular. O también puede ser extracelular, ¿no? Como es el la trichomonas vaginalis, ¿no? Que esta, por ejemplo, se replica no adentro, sino en la superficie epitelial. Otro punto importante, por ejemplo, tenemos otros protozoos que también se transmiten por insectos o por vía fecal, ¿no? También otros que invaden, por ejemplo, el intestino o la sangre, ¿ya? Y acá, por ejemplo, te dan dos ejemplos la teoría. Te dice protozoos intestinales, ¿no? Porque hemos hablado que también ocupan intestino. ¿Cuáles son? La entamoeba histolítica y la Yardia-lamblia, ¿no? Y como verán, los protozoos tienen dos formas también. Ahí te dice que pueden ser trofozoitos móviles, obviamente no es la parte móvil, y los quistes que no se mueven. Acá están los quistes inmóviles, ¿ya? Que por ejemplo, un tipo de quiste en el mundo de los protozoos es el quiste hidatídico, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de ver lo que es la forma de trofozoito, tenemos todas estas, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, sus flagelos para que vean que se mueven, ¿no? La Yardia intestinalis, la Trichomona vaginalis, acá también la Leishmania, ¿ok? Ahí están las dos formas para que se acuerden. Ahora, en el caso de los helmintos, vamos a ver que a comparación de los protozoos, estas son multicelulares y son muy bien diferenciadas. Acá, por ejemplo, te dicen, ok,
puede producirse lo que es un ciclo sexual o asexual, ¿ya? Y acá también tienen huéspedes. Por ejemplo, para que se cumpla la reproducción sexual debe estar en el huésped definitivo. Si hay un ciclo asexual, va a estar en un huésped intermedio. Y acá también se puede incluir, por ejemplo, el tema de los vectores, porque hay también parásitos que son transportados por artrópodos. Ahora, en el caso, por ejemplo, del humano, puede haber, por ejemplo, em, el tema de gusanos adultos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, un huésped definitivo, es la persona. Por eso ahí va a cumplir todo su ciclo y ya va a ser adulto. En cambio, también hay opción de que en el humano se encuentren gusanos inmaduros, como en el Toxocara canis. El humano no es el huésped definitivo, sino el perro, pero como se chocó el humano, va a crecer hasta la mitad, ¿ya? Porque no se reproducen en humanos, sino en perros. Y también puede haber opción de presentar larvas asexuadas, como es los echinococos, ¿ya? Ahora, hablando de gusanos adultos, vamos a ver que ya siendo adultos van a producir huevos o larvas que continúan pues su ciclo vital, excepto una, ya casi pregunta hasta de ciclos mayores. El Strongyloides coralis. Este ya siendo larva, no necesita ser adulto para ya infectar. Siendo larvita, siendo pequeña, ya infecta, ¿ya? Y en especial en pacientes inmunosuprimidos. Ya no necesita ser adulto. Y acá tienen, por ejemplo, las diferentes formas de los helmintos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los tremátodos, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la fasciola hepática. Tenemos los céstodos, el Echinococcus granulosus. Y también los nemátodos, el Ascaris lumbricoides, ¿no? Que hemos visto acá que, bueno, ya cumplen todo su ciclo en la persona. Y acá también tenemos otra imagen para que vean, pues, cómo se dividen los protozoarios en amebas, en flagelos, en ciliados, en coccidios. En los helmintos, perdón, que estamos viendo ahora, nemátodos, platelmintos, ¿ya? Y esos platelmintos se dividen en céstodos, tremátodos. Y por último vamos a ver aquí, ¿no? El tema de los artrópodos, arácnidos e insectos. Acá en lo que son los ectoparásitos hablamos de insectos y arácnidos que pues pueden generalmente generar infecciones superficiales, ¿no? En lo que es la piel, como es, por ejemplo, am, tenemos infecciones que están relacionadas, por ejemplo, al tema de la inoculación de, digamos, estos agentes, que dependiendo pues de la persona, si en el caso, por ejemplo, la misma persona hace algún tipo de herida y genera una apertura para que, digamos, lo que estaba superficial ingrese a lo que es la circulación sistémica, puede generar algún tipo de infección en la persona, ¿no? Pero en general, lo que se da en los ectoparásitos es que puede llegar a una infección superficial, pero depende también de los diferentes factores que llegue pues a ingresar a la circulación sistémica y generar pues una enfermedad. Acá lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si hablamos de la malaria, vamos a ver que estamos hablando de vectores como es el anófeles, ¿no? Que en este caso el anófeles no es el que genera la infección, sino solamente es un transportador. Acá también tenemos la enfermedad de Chagas, ¿no? Acá tenemos el triatoma dimidiati, ¿ya? Que es el chinche, ¿ya? Acá también tenemos el mosquito Aedes aegypti, que genera pues el dengue y el Zika. Más que todo es como que un concepto general, ¿no? De los que producen como vectores el transporte de lo que son los parásitos. Acá igual, ¿no? Repetirlas, esto es muy importante, chicos, ya acá voy a resaltar. Tienen que acordarse lo que al inicio les mostré, la división de extra e intracelular. Y no solo esto, la ubicación. Lo que preguntan es esto, los organismos, ¿ya? Y no esto, es muy general. Lo que van a agarrar es nombres propios, ¿ya? Así que acuérdate, por ejemplo, el tema de dónde se dé el crecimiento del patógeno va a ser importante. En el caso, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae, acuérdate que su crecimiento va a ser en la superficie de la piel. Micoplasma, superficie. Streptococcus pneumoniae, superficie. Virgo cholerae, superficie. E. coli, superficie. Ya. Albicans, también superficie. Helicobacter pylori, superficie. Ya. Eso sí son importantes, chicos, por lo menos esto sí, fijo, ¿ya? Porque esto también preguntan más adelante, en ciclos mayores, así que si lo repiten es por algo. Luego, citoplasma.
¿Quiénes pueden estar en el citoplasma? Esto por lo menos, ¿no? Clamidia, SPP, o sea, en general, ¿no? Las clamidias, los tipos de clamidia, y también Listeria monocytogenes, ya. Luego, en el caso vesicular, Leishmania, ya, Leishmania, Trypanosoma, Cryptococcus, ¿ok? Pero esto sí, esto es bastante preguntado, acá está casi todo, así que acuérdense dónde se ubica cada uno. Ahora vamos a hablar de la transmisión y diseminación de lo que son los microbios, en especial de la transmisión. Y vamos a ver que la transmisión depende mucho del microorganismo y del huésped. Microorganismo dependiendo, pues, por ejemplo, de su adherencia, multiplicación, diseminación, y el huésped inmunológica. En el caso, por ejemplo, de la diseminación, vamos a ver que existen tres formas. La colonización, ¿no? Que es lo normal, ¿no? El comensalismo, donde ambos pues se benefician. Luego también tenemos la infección clínica o latente y la enfermedad infecciosa. En el caso de la infección clínica o latente es, digamos, cuando, ok, el paciente presentó la infección, aún la tiene, pero solamente se exponen las manifestaciones cuando el paciente está vulnerable. Por ejemplo, más adelante vamos a ver en los virus, como pues el herpes zóster o bueno, el herpes simple, que una persona, ok, ha tenido una exposición anterior y bueno, de un momento a otro, digamos que desaparecieron las vesículas, las ampollas, y este paciente, digamos que no está curado, sino es que, ok, solamente se ha vuelto portador y que si en el caso más adelante el paciente siente algún tipo de estrés o baja las defensas, puede volver a salir a las vesículas, porque ya está ahí, está dentro del organismo, no es que sea curado, sino solamente, digamos, entre palabras sencillas, está dormido. Ya, igual también pasa en el tema de la TB. Ustedes saben que en la TB existe lo que es un granuloma y ese granuloma es como una cerca, ¿no? Que digamos inactiva lo que es pues el agente infeccioso. Pero el paciente, si en el caso presenta alguna baja respuesta inmunológica, esa cerca de linfocitos, esa cerca de macrófagos no va a funcionar. Y al final, esa zona latente, ¿no? Que, o sea, el paciente, digamos, tiene la enfermedad, pero no presenta complicaciones, va a presentar. ¿Por qué? Porque pues la respuesta inmunológica del paciente está mal. Ahora, en el caso de la enfermedad infecciosa, vamos a ver que ya es como tal, ¿no? La enfermedad, el paciente presenta signos, síntomas, ¿no? También una respuesta inflamatoria, ¿ok? Así que todo esto depende también de la respuesta inmunológica del paciente. Ahora, al hablar de respuesta inmunológica, vamos a ver que existen diferentes barreras ante la infección. Tenemos la respuesta innata, ¿no? Que es, digamos, algo espontáneo, algo precoz, no es algo tan específico como lo vamos a ver en la adaptativa. En el caso, por ejemplo, de la barrera cutánea mucosa, vamos a ver que aquí se encuentra pues el epitelio de la piel, del tracto respiratorio, gastrointestinal, ¿ok? Acá, por ejemplo, también vamos a ver que la barrera antimicrobiana, el pH, los antibióticos ayudan mucho, o la saliva, el moco, el fluido prostático también ayuda. Lo que yo les recomendaría es que vean bien siempre cuando les mande este PPT lo rojito, que siempre ha venido como alternativa de algún tipo de banco o examen. Así que es importante, chicos, leanlo de rojito ya. Acá, por ejemplo, también menciona que la barrera cutánea mucosa localmente puede existir lo que son inmunoglobulinas, IgA, IgG, linfocitos intraepiteliales o peritoneales. Luego también tenemos células fagocitarias, ¿ok? Las más frecuentes, los neutrófilos. Ahí tenemos también los macrófagos. Acá mencionan también las citocinas que genera. En el caso de factores solubles, son los que se encuentran en el torrente sanguíneo. En el caso de la respuesta innata, tenemos los factores de complemento, ¿no? El sistema de complemento, proteínas de la fase aguda. También tenemos, por ejemplo, si hablamos otra vez del contexto de la respuesta innata, tenemos los PAMs, ¿no? Que reconocen los PRR, y ahí hemos hablado en parcial, ¿no? Que los más frecuentes son los Toll receptors, ¿ok? Esto es por parte de la innata. Y en el caso adaptativa, solamente es acordarse que está compuesta de linfocito T y linfocito B. Linfocito B por parte de la respuesta humoral, linfocito T por parte de la respuesta celular. En el caso de la humoral, más se especifica en ataque de infecciones extracelulares y la celular se especifica en ataque de patógenos intracelulares. Ahora, en el caso de la diseminación es un poquito más fácil, ¿no? Porque vamos a ver, la entrada, ¿por dónde puede ser? Puede ser, por ejemplo, por vía aérea, puede ser también por contacto directo, puede ser por agua contaminada, puede ser por picadura de insectos, ¿ok?
Puede ser también, por ejemplo, por vía placentaria fetal, que vamos a ver después, ¿no? Que existe esta memotecnia que es el TORCH, y el TORCH significa que es la composición de diferentes, pues, digamos, ay, acá no está, ¿ya? De diferentes afecciones que pueden tener las gestantes si en el caso se expone, ¿no? A algún tipo de factor, ¿no? Que pues genere más adelante complicaciones con el menor. Y en el caso de la salida va a ser casi la misma forma. Si en el caso, por ejemplo, ingresó por vía aérea, este paciente luego, cuando se infecte, también va a generar la salida por la misma zona. ¿Ya? Y acá también es una imagen para que vean que, por ejemplo, cuando se extornuda, no es que solamente llegue a lo que es 1 metro, sino puede llegar a una larga distancia, ¿ya? Porque sale como un disparo esto, ¿ya? Así que vamos a avanzar. Más que todo era un concepto general esto. Ahora vamos a hablar de mecanismos de enfermedades, de la enfermedad dependiendo de lo que son los microorganismos. Acá vamos a ver 5 cosas, ¿ya? Primero vamos a ver la adherencia del microorganismo a la superficie epitelial. ¿Cómo así empieza? Todo empieza a partir de un tropismo, ¿no? O sea, esta bacteria, ok, hay más como probabilidad de llegar al epitelio respiratorio, así que se pega. ¿Se pega a partir de qué? De adhesina. Ahí se unen a receptores específicos de la célula huésped. Luego sigue la multiplicación tras la entrada. Acá se multiplica, se multiplica, se multiplica. ¿Ya? Y esto, o sea, estamos hablando de bacterias y hongos. Acá necesitan, o sea, son autónomos, pero igual necesitan condiciones nutricionales para crecer. Otro, tenemos la colonización y el escape de las defensas naturales e innatas del huésped. Acá vamos a ver el tema de los factores de virulencia. Ya creció, ya está haciendo su nidito, ahora quiere atacar, ¿ya? Y también ahí actúa la respuesta inmunológica y dice, ¿qué está pasando aquí? Quiere matar a este patógeno, pero como ya está con los factores de virulencia, está ya, por ejemplo, actuando su cápsula antifagocítica, porque ya no le va a hacer nada, está produciendo hemolicinas, leucocidinas y todo para pues sobrevivir, ¿ya? Luego, la invasión tisular y daño celular, ¿no? Ya, digamos, se encajó bien en el lugar, ya invadió lo que es la respuesta inmunológica, evadió, perdón, la respuesta inmunológica, así que ya atacan, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que los virus son citopáticos directos, pero en el caso, por ejemplo, de las bacterias y hongos, comprometen la función del órgano invadido. Y ahí acá depende, por ejemplo, la invasión o la lesión del, digamos, tejido, dependiendo si hay producción de exotoxinas o endotoxinas. Por ejemplo, en el caso de las exotoxinas, inhiben la síntesis de proteína. En el caso de las endotoxinas, hablamos de los lipopolisacáridos, ¿ya? Que liberan, pues, mediadores inflamatorios. Y por último, la extensión, ¿no? Que significa por el mismo nombre la extensión de la enfermedad, o sea, disemina a otros lugares, ¿no? Por distintos puntos de entrada, que puede ser por el torrente sanguíneo, puede ser también por la vía linfática, por contigüidad o por transmisión por, bueno, otros huéspedes, ¿no? Ahora vamos a hablar, eso también preguntaron bastante, ¿ah? Ahí, perdón, dale el audio acá. Acá son las técnicas especiales para el diagnóstico del agente infeccioso. Acá vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero ver citomegalovirus, yo sospecho este paciente, tiene herpes capaz, o tiene cándida, me dice que presenta, digamos, fluido blanquecino, ha tenido problemas al miccionar, le pregunto sobre sus relaciones sexuales, ok, hago un tipo de muestra y hago la tinción con hematocilina eosina, posiblemente, ¿no? Le encaje. Diga, ok, es cándido. Pero tengo que tener en cuenta bien la tinción que voy a usar. Si en el caso, por ejemplo, yo sospecho de un problema de bacteria, tengo que saber si es gram positiva o gram negativa para darle antibióticos, así que utilizo tinción gram. Igual, si yo, por ejemplo, veo este paciente tiene TB, me dice que suda mucho, está bajando de peso hace rato, está tosiendo con sangre y vive con un paciente que ha tenido ya anteriormente TB, ya tengo que pedirle un cultivo. ¿Y cómo lo pido? O sea, ¿con qué tinción? Con tinción ácido alcohol resistente, ya, también. Ahora, otro punto, Giemsa, eso sí, básico. La Giemsa me sirve para leishmaniasis, por ejemplo, leishmaniasis, ojo, ¿ya? Otro, musicarmín, ya esto me sirve también para criptococo. Sondas de anticuerpos, generalmente para virus, ¿no? Luego también cultivo todo, o sea, el gol estándar para todo sería el cultivo, ¿no? Porque como que te da específico el tema, no solamente
de qué, o sea, patógeno es, ¿no? Hasta puedes pedir también sensibilidad a antibióticos para saber si es resistente, por ejemplo, a amoxicilina u otra cosa. Es lo básico, por eso dice todas las clases. Lo mejor sería pedir un cultivo siempre. Ahora vamos a hablar del efecto de la respuesta inflamatoria a la infección. Ya acá vamos a ver inflamación supurativa, inflamación mononuclear y granulomatosa, inflamación citopática, citoproliferativa. En el caso de la inflamación supurativa es como una infección aguda, ¿ok? Acá, por ejemplo, hay aumento de la permeabilidad vascular, hay presencia de polimorfonucleares, ¿ok? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo se ve a nivel micro y a nivel macro. A nivel micro veremos pues la llegada de diferentes polimorfonucleares, en especial de lo que es el neutrófilo, y estamos viendo que acá es una respuesta inmunológica a, perdón, una respuesta inflamatoria aguda, porque estamos hablando de una neumonía y la neumonía siempre es aguda. Y bueno, acá también estamos viendo otro factor de inflamación, ¿no? Que ustedes saben también la tetrada, ¿no? De la inflamación de Celso, está rojita, temperatura alta, también está como que un tumorcito, ¿ok? Esto es inflamación supurativa. En el caso de inflamación mononuclear y granulomatosa ya no estamos hablando de polimorfonucleares, estamos hablando de mononucleares. Y acá son procesos crónicos, esto eran procesos agudos. Acá, por ejemplo, no va a haber neutrófilos. Acá va a haber mononucleares, que es el linfocito, el macrófago, hasta células plasmáticas. ¿Ya? Luego, ¿dónde lo podemos encontrar? En un granuloma. Otro punto importante, la inflamación citopática y citoproliferativa, que acá no hablamos de bacterias, en especial hablamos de virus. Y acá siempre cuando hablemos de virus, vamos a ver después, vamos a hablar de cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión, digamos, son las células que han sido infectadas por este virus y ahora son como su máquina de fábrica, ¿ya? Ahora, luego también, bueno, veremos que gracias al virus, por ser una inflamación citopática, citoproliferativa, destruye tejidos, genera ampollas, hay también proliferación celular con pocas células inflamatorias. Acá no hay mucha inflamación a comparación de una bacteria, ¿ok? Y acá ponemos como ejemplo un virus, ¿no? Que es el herpes simple. El herpes simple me genera ampollitas o vesículas, ¿no? Que después se forman ampollas. Por eso ponen ese ejemplo. Ahora también tenemos la inflamación necrotizante, ¿ya? La inflamación necrotizante es compuesta, por ejemplo, del Clostridium perfringens, ¿ya? Es el que genera más necrosis tisular violenta e intensa. Tiene una necrosis gangrenosa que solamente el Clostridium perfringens lo hace. Acá también, por ejemplo, tenemos la presencia de afección a nivel de lo que es el intestino, porque acá, ya que es violenta, hay una necrosis de las vellosidades intestinales, ¿ya? Y acá te repiten, ¿quién lo hace? Clostridium perfringens. Ahora, luego también tenemos la inflamación crónica y cicatrizante. Acá lo vemos generalmente el hígado, ¿ya? Acá tienen todas estas puentecitos fibróticos, que es, por ejemplo, posiblemente en un paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Así que siempre cuando te digan, por ejemplo, paciente, no sé, que tiene hepatitis C o posiblemente hepatitis B, con uso de coloración tricrómica de Manson, ¿qué tipo de espectro de respuesta inflamatoria es? Inflamación crónica y cicatrización, ¿ok? Porque te dan la coloración tricrómica de Manson y eso solamente sirve para identificar zonas con fibrosis y por eso te las pinta de azul. Y bueno, acá te está dando la opción de imaginarte que es un paciente con cirrosis hepática, o sea, está bien fibrosado su hígado. Ahora vamos a hablar de, wow, creo que me he demorado. Sí, a ver, vamos a ver cuánto falta un ratito, chicos. Sí, sí, me estoy demorando. Me faltan 40 PPTs. Voy a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Porque faltan una clase más. Vamos a hablar entonces, bueno, sí, y ahora hemos pasado lo general. Ahora sí vamos a entrar a lo fuerte. Vamos a ver, ¿aún siguen? Creo que ya se, se han ido todos. Ah, no, siguen ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de las bacterias, ¿ya? Vamos a empezar con las gram positivas. En el caso de las gram positivas, vamos a ver primero las infecciones de estafilococos, ¿ya? Y primero vamos a ver de los estafilococos aureus. Vamos a ver, obviamente, ¿no? Gram positivos, como ven acá, en uvas, ¿no? En racimo de uvas, inmóviles, y generan, pues, enfermedades biógenas, por eso dice PUS. En la patogenia vamos a ver que tiene, ¿no? Según este gráfico, proteínas de superficie, enzimas que degradan proteínas, también tienen receptores de superficie para pues mayor afinidad con la célula que quieran invadir.
En el caso, por ejemplo, de sus factores de virulencia, tenemos la liberación de toxinas y acá pues tenemos la clasificación de qué toxina genera qué cosa. En el caso de la destrucción de membrana celular, tenemos la alfa, la beta y la delta. ¿Ya? En el caso de la alfa, que generan poros en la membrana de la célula, ya está destruyendo la beta esfingomielinasa y la delta tenemos el péptido con pues actividad detergente. Ya. Ahora, también tenemos toxinas que generan lisis de las células sanguíneas, ¿no? Medelizan los eritrocitos, también los fagocitos, ¿no? Luego también tenemos las lisis epidérmicas, que es lo más importante que yo les diría que se acuerden, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la toxina exfoliativa A y B, y es la que me genera el síndrome de la piel escaldada. Por eso lo pongo como número 1 en manifestaciones clínicas, acuérdense. Estafilococos aureus no solamente me genera infecciones, sino también alteraciones a nivel cutáneo. Ahí tenemos el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, también denominada síndrome de Ritter. Acá es un tipo de dermatitis exfoliativa, se está como que desprendiendo las capitas que se encuentran pues formando la epidermis y se presenta generalmente pues en niños, ¿ok? En niños y como ven en la gráfica se da pues el desprendimiento de la capa granulosa, ¿ya? Que es parte de la capa de la epidermis. Ahora, no es la única, existen varias infecciones que me generen Staphylococcus aureus. Otro es la inflamación piógena, como decimos, piógena, ¿no? Con destrucción local ¿de qué? De piel, pulmones, huesos, válvulas cardíacas, como vemos acá, válvulas. Acuérdense, la imagen de válvulas. Otro punto importante, paciente, por ejemplo, niño me llega a lo que es consulta y veo como si hubiera comido miel, está bien pegado, como si fuera dulce ahí pegado en la boca. Eso no es dulce, eso es impetio, ya que es una infección. No solamente por estafilo, también por estreptococo, ¿ya? Y se da como en esta imagen, ¿no? Este paciente va a tener costritas de color miel y esto no es azúcar, ¿ya? Es lo mismo del impétigo, ya que es una epidemia superficial con máculas eritematosas, ya que se vuelven costritas color amarillo, que parece miel. Hay otro, que es el antrax. El antrax es una supuración que se extiende por debajo de la fase subcutánea profunda. Esto sí es memoria, acuérdense, lo de rojito. Y después superficialmente para interrumpir en múltiples senos cutáneos adyacentes. Eso es el antrax, ¿ya? Ahora, forúnculo o divieso. Esto es una inflamación que se localiza específicamente, por ejemplo, donde nace lo que es un pelo, ¿ya? Forúnculo. ¿Ya? Por eso está como que ahí pelito, 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 y acá como que un pelito está naciendo, pero está bien inflamado. Ahora también tenemos la hidradenitis supurativa. Acá como que hidra, donde sale como que sudor. ¿Dónde sería? En las glándulas apocrinas, ¿no? Son abscesos en las glándulas apocrinas. Ahora tenemos otros, paroniquia. En el caso de la paroniquia, ok, absceso. ¿Cómo hablamos? O sea, aquí de un patógeno que genera pus, como que ya vemos acá full infecciones, ¿no? En la paroniquia, absceso en el lecho unguial, ¿no? Ahí está, en el lecho unguial, cerca del lecho unguial, infección. Y luego tenemos los panadizos, que es un absceso en lo que es la cara palmar de las yemas de lo que son los dedos. Panadizo, ¿ya? Uno es lecho, otro es en las yemas. Ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de los que son el estreptococo, ¿ya? Y pongo SPP porque existen varios estreptococos. Vamos a ver, estreptococo pneumoniae, viridas, mutas, muchos, ya por eso en general se pone el SPP. Vamos a ver que también es un gran positivo. Acá no es en uvas, es en cadena y es un aeróbico facultativo obligatorio. ¿Ya? Acá la clasificación puede ser beta hemolítico o alfa hemolítico. Y acá tenemos, por ejemplo, que estamos utilizando para clasificar el modelo hemolítico, ya beta, alfa, ya porque también existe el grupo Lancet-Field, ya que es A, B, C, D, E. Ya, en el caso, por ejemplo, del beta hemolítico, vamos a ver el Streptococcus pyogenes y el Galactea. En el caso de Piógenes, por ejemplo, acá teníamos el impétigo. ¿Dónde hemos visto impétigo también? Lo hemos visto en el anterior PPT, ¿no? Con el estafilo. Ahí ya ven coincidencias. Pero no solamente el Piógenes me va a dar esto, sino también faringitis escarlatina, fiebre reumática, perdón, shock tóxico, ¿ok? Y también afección a nivel renal. Ahora, también tenemos el Agalactiae. Acá siempre me acuerdo de niños, ¿no? Niños utilizan biberón, toman mucha leche, ¿ya? Por eso Agalactiae, como sabe, como que parece que están hablando de leche, así que te acuerdas de recién nacidos. Ahora, luego también tenemos el alfa hemolítico. Acá te acuerdas del Streptococo pneumoniae, obviamente me da neumonía, pero una neumonía específica, la NAC, ¿ya? Que es la neumonía adquirida en la comunidad, que es la extrahospitalaria.
Luego también tenemos la viridans, que se da a partir, por ejemplo, de la flora o también de una afección de tipo pues, cardíaca, como es la endocarditis, y también el mutans. El mutans se da en presencia de caries dental. En el caso de la patogenia, tiene también sus toxinas, por ejemplo, del piógenes, tenemos la exotoxina pirógena, luego también tiene su cápsula, ¿no? Que también es un factor de resistencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el piógenes, el Pneumoniae también tiene su cápsula, y por ejemplo, el Pneumoniae también te dice que tiene neomolicina, que me genera daño tisular y también activación de la vía complemento. Y en el caso del mutans, para que se produzca lo que es el factor de caries dental, general, pues el metabolismo de la sucrosa en ácido láctico que desmineraliza el esmalte dentario, ¿ya? Por eso ahí se relaciona con la caries. En el caso de las manifestaciones, como dijimos, me da el estreptococo pneumoniae, neumonía. Luego también, ¿qué hemos dicho acá? Que el piógenes que me da infecciones, por ejemplo, este, no, acá no está, ¿no? Pero, por ejemplo, la fiebre reumática de cajón, tienen que acordarse la fiebre reumática, ¿ya? De que está compuesto. Por ejemplo, lo hemos visto también en la parte de la respuesta inmunológica cruzada, ¿no? Que pues este tipo, ¿no? De patógeno puede, o sea, activar lo que es la respuesta inmunológica, generar posiblemente anticuerpos que quieran matar al Streptococcus pneumoniae, pero como se cruzan, porque posiblemente, digamos, el Streptococcus pneumoniae genera mecanismos eh, de escape, puede que, ok, la respuesta inmunológica quiera eliminar a lo que es el Streptococcus pneumoniae, pero si tienen, por ejemplo, la fabricación de una inmunoglobulina similar a posiblemente a una válvula cardíaca y esos anticuerpos, ok, vayan al patógeno, pero también vayan a la válvula, va a generar una reacción que también, o sea, va a matar al patógeno, pero también me va a generar afecciones a nivel cardíaco, ¿ya? Ahora, en el caso de erisipela, eso también es importante, ya tienen que acordarse que es parte del estreptococo, el estreptococo piógenes. Y este me va a generar, no es lupus, ¿no? Este me genera diferente. Acá me genera afecciones en los cachetitos, ¿no? Un edema tipo eritematoso, ¿ya? Y eso es parte del estreptococo piógenes. También tenemos la escarlatina, ya también piógenes. Te van a decir paciente que presenta amigdalitis, presenta, por ejemplo, lengua aframbuesada. ¿Qué tipo de patógeno es? Estreptococo piógenes, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, que se presenta la escarlatina con un exantema eritematoso tanto en el tronco, ¿no? De la persona como también en los brazos, ¿ya? Ahora, luego tenemos la faringitis tetracócica, ya que es un edema con absceso, ¿no? Punteado en las criptas amigdalinas. Ahí están, criptas amigdalinas, ¿no? Punteado, 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 punteado. Más que todo, acordarse, chicos, del tema aquí del estreptococos, que coincide, ¿no? Con el estafilo, con el impétigo, de cajón, neumonía, ¿quién lo causa? El piógenes, acordarte que genera fiebre reumática, la erisipela, que no es lupus, pero parece, la escarlatina, que me da con paciente con amigdalitis, lengua frambuesada, y también, ¿no? Clasificar quiénes son betamolíticos y alfemolíticos. Ahora vamos a hablar de la difteria, ¿no? Seguimos en gram positivos. Acá la difteria va a ser provocada por el Corynebacterium diphtheriae. Acá, gram positivo, transmisión por vía aérea, la invasión ¿dónde es? En lo que es la mucosa de dónde, de la nasofaringe, orofaringe, laringe y o tráquea, ¿no? Acá vamos a ver que se va todo como que por atrás, ¿no? Empieza en la nariz, se va hasta la laringe y llega hasta la tráquea. Acá tiene toxina, ¿cuál? La A y la B. ¿Y qué genera? Bloquea la síntesis proteica de la célula huésped. Ahí queda, ¿no? Luego también en los casos de las manifestaciones, acá el paciente puede ser, por ejemplo, asintomático, pueden tener lesiones cutáneas. Esto es lo más importante, que tiene pseudomembrana grisácea, no es lo que me genera la faringitis. Se produce, por ejemplo, necrosis del epitelio con exudado fibrino, ¿ya? Supurativo denso, ¿ya? Que al coagular se forma una membrana densa gris, ¿ya? Oscura que se une al tejido ulcerado y al desprenderse produce una gran hemorragia, ¿ya? Ese es un tipo de difteria de tipo respiratorio, ¿ya? Porque también existe cutánea. ¿Ya? En el caso de cutánea se generan algunos tipos de úlcera, ¿ok? Luego también, ¿qué me genera la difteria? Cambios grasos en el miocardio, necrosis aislada de miofibrillas y también me genera lo que es una afección a nivel de las vainas diomelinas, ¿ya? Así que puede haber una polineuritis provocada por la difteria, pero aquí no todo es malo, sino hay que tener en cuenta que existen maneras de prevenirlo.
¿Con qué? Con las vacunas, ¿ya? Porque existen vacunas DPT, ¿ya? Que ahí está, por ejemplo, el DPT, difteria, pertussis con tétano. O sea, te vacunas de encima contra 3. Acá también hay de 2, ¿no? Que es, por ejemplo, difteria y tétano, pero no pertussis. Y luego tenemos el TD, que es en adultos, contra tétanos y difteria, ¿ok? Ahora vamos a hablar de bacterias gram negativas. En el caso de las gram negativas vamos a hablar de la Neisseria. Acá vamos a ver dos, meningitidis y gonorreae. En el caso de hablar en general, vamos a ver que es un diplococo gram negativo, como ven, ¿no? Dos coquitos, aplanados en ambos lados que parecen granos de café. ¿Veis qué granos de café? ¿Ya? Se parecen a algo. Y son aeróbicos, ¿ok? Acá vamos a ver que se adhieren, por ejemplo, con proteínas superficiales o también tienen un pili y se pues unen a las células pues que tienen mayor tropismo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos las células que se encuentran a nivel nasofaringeo, pueden estar también en la uretra, pueden estar en el cuello uterino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen neiserias que atacan a nivel genital, ¿ya? Por eso ahí tienen sus ejemplos de las células que tienen más tropismo. Luego también vamos a ver la Neisseria meningitis que me genera meningitis. Generalmente en quienes, en jóvenes, 15 y 19 años. Colonizan, por ejemplo, la orofaringe, ya que ingresa por acá, y se propaga por la vía respiratoria invadiendo las células epiteliales, ya imaginen este gráfico, e ingresan a la sangre por donde la cápsula reduce su opsonización, ahí tiene cápsulas para como que evadir la respuesta inmunológica, y evade, pues, ¿no? El sistema de complemento que se encuentra a nivel humoral y facilita su virulencia. ¿Ok? Acá mencionan que existen 3 serotipos para la Neisseria meningitis. Acá, en el caso de la Neisseria gonorreae, vamos a ver qué es la que me produce gonorrea. Acá me generaba meningitis, acá gonorrea. En el caso de los hombres, ¿qué me genera? Uretritis. Y en el caso de mujeres, muchas veces son asintomáticas. Por ejemplo, en el caso de una inflamación local circunscrita, me puede generar afecciones a nivel de la mucosa faríngea, ¿ya? Porque es, pues, digamos, la vía de ingreso, y también urogenital, ¿no? Si es gonorrea. En el caso de diseminación, por ejemplo, me puede generar algún tipo de artritis séptica con exantema con pápula hemorrágica y pústula. Y lo que tienes que acordarte aquí es que también afecta a lo que son los neonatos, generándome ceguera y sepsis en lo que son los recién nacidos. ¿Ok? Siguiendo, tenemos la tosferina. Acuérdate, tosferina, ¿no? Es una fiera. ¿Por qué? Porque este paciente con tosferina tiene una tos violenta y ahí la produce la porte de la pertussis. Es un gran negativo, son pequeñitos, encapsulados, ahí tiene sus fimbrias, son inmóviles, aeróbicos estrictos y tienen inmunización, ¿ya? Acá el factor de virulencia regulado por el BBG. Vamos a ver que su toxina es denominada toxina pertussis, ¿ok? Y lo que, o sea, es importante, es el tema que hay una tos violenta. ¿Por qué? Porque hay una parálisis ciliar. O sea, aquí los cilios de las células respiratorias no se mueven. Y al final, o sea, no están barriendo nada, todo, pues la acumulación, los moquitos, las bacterias que deberían barrerse no están realizando su función. Por eso el paciente pues genera una tos violenta, o sea, trata de hacer pues su propio mecanismo para botar todas las secreciones que están acumuladas porque no se mueven. ¿Ya? Ese es el problema con la tosferina. Hay una parálisis ciliar y bloquea en este caso una defensa, ¿no? Del pulmón. Todo se va a acumular y este paciente tiene más probabilidad de generar infecciones. Y aquí tiene una manifestación de las más grandes, ¿no? Que existen, o sea, por la letra, que es la faringotraqueobronquitis, ¿no? Que se presenta en casos graves. También existe, por ejemplo, que en estos pacientes se da la hipercelularidad, hipertrofia folicular linfoide en mucosa bronquial y ganglios peribronquiales, ¿ok? Pero más que todo, acuérdense, parálisis ciliar me da tosferina. Ahora, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, acuérdense pacientes en UCI, ¿ya? Porque esos son más probables de generar una infección. Acá, o sea, ¿por qué hablo en UCI? Porque generalmente la Pseudomonas aeruginosa ataca a pacientes, digamos, vulnerables y dan pues infecciones oportunistas. Acá en la patogenia van a tener pili, proteínas de adherencia, también van a secretar, por ejemplo, en el pulmón alginato, ¿ok? Luego también exotoxina A, tiene todas las letras, A, C, S, ¿ok? También tiene lastasa y tiene también componentes de hierro tóxico, ¿no? Que en este caso generan afección a las células endoteliales. En el caso de las manifestaciones de la pseudomonas aeruginosa, vamos a ver que presentan infecciones nosocomiales, porque también pueden generar un tipo de neumonía, pero bien grave, ¿ya? Luego también queratitis corneal, estos pacientes que no limpian bien sus lentes de contacto pueden tener pseudomonas.
pueden generar endocarditis y osteomielitis, ¿no? Especialmente pacientes drogadictos. También me puede dar el clásico oído del nadador, que es pues la otitis externa. Luego también neumonía intrahospitalaria. Ojo, ya estamos hablando aquí de neumonía. Un patógeno que vimos anteriormente era la neumonía extracelular, ¿no? Perdón, la extrahospitalaria, que era parte de, pues, el estreptococo pneumoniae. Acá, con la pseudomonas, estamos viendo neumonía intrahospitalaria, así que marquen diferencia quién es extra e intra. Luego también se presenta, por ejemplo, en estos casos vasculitis, trombosis, hemorragia, acá necrosis coagulativa de las paredes vasculares del pulmón. Bueno, acá es un tipo de necrosis, ¿no? Pero no es a nivel de pulmón, no es para que se den idea cómo es. Luego también puede darse en estos pacientes bronquiectasia, fibrosis pulmonar, puede darse también un estigma gangrenoso, y una coagulopatía intravascular diseminada. Y ahora vamos a hablar de la sífilis. Ya en el caso de la sífilis vamos a ver que es provocada por el treponema pallidum. Acá vamos a ver que es gran negativo, como ven acá, espiradas delgadas, microaerofílicas. Aquí, por ejemplo, escapan de la respuesta inmunológica a través de la membrana externa, ¿ya? Y hay diseminación linfática y hematógeno. Ya acuérdense, acá la sífilis de cajón es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿cómo podemos identificarlo? A partir de coloración Starwing-Starry, ¿ya? Perdón, Warting-Starry. Vamos a ver que existen aquí la sífilis congénita y pues la clásica sífilis que conocemos primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la sífilis congénita vamos a ver que existen dos tipos, la precoz y la tardía. La precoz en las lactantes y la tardía en los 2 primeros años de vida. En el caso de la precoz y lactantes vamos a ver que tiene paciente rinorrea, tiene exantema descamativo o ampolloso, como ven acá, tiene hepatomegalia, ¿ya? Que no se ve acá bien, y anomalías esqueléticas, ¿ya? Esto les puede venir un paciente con varias características, les dicen qué tipo de sífilis congénita tiene, precoz o tardía. Ya lo sacan por la edad, lo sacan por la rinorrea, lo sacan por la hepatomegalia, le sacan también porque posiblemente paciente presenta deformaciones en los miembros inferiores, ¿ok? Ahora, en el caso de la tardía son los primeros 2 años de vida y acá lo van a sacar con la triada de Hutchinson. Ya la triada de Hutchinson significa que, por ejemplo, tiene los incisivos centrales en punta, acá no se ve muy bien, queratitis intersticial con ceguera y sordera porque hay lesión del nervio auditivo. También hay anomalías esqueléticas, neurológicas y faciales, pero más que todo la triada de Hutchinson, así te va a venir. Ahora, primero la manifestación más clásica, la sífilis primaria, ¿no? Como estamos hablando de la sífilis como una enfermedad de transmisión sexual, ¿dónde se va a generar la primera afección? En el lugar donde pues se ha dado el contagio, ¿no? El contacto. Que, o sea, hablamos de la sífilis primaria, es por ejemplo una lesión local, ¿no? Es una lesión roja aislada que no es dolorosa, pero sí es localizada y se denomina en estas situaciones de sífilis primaria un chancro. ¿Ya? Un changro en el lugar donde se dio contacto. Y se cura o bueno, desaparece sin tratamiento en 3 o 6 semanas, pero no es que ahí acabó todo. Puede haber lo que es una sífilis secundaria de 2 a 10 semanas después del changro primario por proliferación de la espiroqueta en la piel y en los tejidos mucocutáneos. Esto sería un paciente que no ha recibido tratamiento y dice, uy, me curé, pero no, no se curó. Sí, el treponema pálido sigue ahí en el organismo y ahora ha invadido otras cosas. O sea, acá ya en la sífilis primaria estaba localizado. Aquí ya va a ser bien difuso. Ya va a ir, por ejemplo, a presentarse manifestaciones maculopapulosas en lo que es la piel, en las manos, en las mucosas, ¿ok? Y bueno, después, o sea, lo peor sería llegar a una sífilis terciaria, ¿no? Porque, o sea, luego de la sífilis secundaria es lo que es una sífilis latente, que eso demora años, ya, años, no hablo de aquí a uno, puede durar de aquí a 10 a 30 años y después el paciente presenta una sífilis terciaria, que esto es muy lo grave, ya, si en el caso no recibe un tratamiento adecuado. Y acá pues puede tener, por ejemplo, manifestaciones cardíacas o puede tener neurosífilis, que es lo peor, neurosífilis. Ahora vamos a hablar de las micobacterias. En el caso de las micobacterias tenemos la tuberculosis. A ver, vamos a ver cuántos PPTs hay. Ya, todavía faltan. En el caso de las micobacterias, tenemos la tuberculosis con el Mycobacterium tuberculosis. En el caso de la Mycobacterium tuberculosis, son bacilos delgados, aeróbicos, en cadenas ramificados, ¿ya? Cubiertos por ácido micólico, ¿ya? Esto es lo que me permite, digamos, yo
identificar con la atención cuántos tipos bacilos se encuentran en un tipo de esputo, ¿no? Que en este caso sería sacado de un paciente que presenta las manifestaciones de la TB. ¿Quién es el reservorio? El humano, ¿ya? Acá vamos a ver la patogenia, ¿cómo así? ¿Quién es la que me genera, por ejemplo, el tipo de granuloma, ¿no? Que se presenta en los pacientes con tuberculosis? El macrófago, ¿no? Es la primera célula fagocitaria que pues se involucra en tratar de eliminar al patógeno, ¿no? Que en este caso es el Mycobacterium tuberculosis, por eso acá está en rojito. Acá vamos a ver, por ejemplo, las diferentes fases de cómo actúa el macrófago, ¿no? Las 3 semanas después de la infección, por ejemplo, el macrófago genera sus citocinas, activa también el linfocito Th1. El linfocito Th1 activa más macrófagos, genera más mediadores inflamatorios. Acá también, por ejemplo, mencionan que no solamente se generan citocinas, sino radicales libres que destruyen, por ejemplo, lo que son las paredes celulares, también generan alteración del ADN microbiano, o sea, todo el mecanismo que genera el cuerpo para tratar de eliminar al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pero al final sabemos que lo que se logra no es eliminar al patógeno, muchas veces se genera lo que es un granuloma, ¿no? Que en este caso es como un tipo de cerca para inactivar y generar menores complicaciones con las manifestaciones de, bueno, el paciente, ¿no? Que se contagia con Mycobacterium tuberculosis. Ahora, vamos a hablar aquí de cómo dividimos una tuberculosis primaria con secundaria. En el caso de la primaria, vamos a ver que todo empieza a partir de una consolidación inflamatoria de color gris y blanquecina, ya que es el foco de Gaunt. Si yo le agrego a esto la necrosis gaseosa de los ganglios linfáticos, me sale complejo de Gaunt. Si yo agrego en este caso más, ¿no? La calcificación, vaya a ver el complejo de Rankin, ¿de acuerdo? Un poco de Gaunt, complejo de Gaunt y complejo de Rankin, que no es lo mismo. La diferencia entre primaria y secundaria es que en primaria el paciente es su primera vez, no ha habido exposición, en cambio la secundaria ya tuvo infección. Ahora, otro punto importante es el tema de la localización. Como verán, se encuentra, por ejemplo, en lóbulos medios e inferiores y en la base. ¿Ya? En la base. En cambio, aquí, por ejemplo, vamos a ver que en el secundario se encuentran como cavitaciones y se encuentran arriba, ¿ya? En donde hay más oxígeno, en los lóbulos superiores. Ahora, también tenemos aquí su clasificación. Como hablamos en la secundaria de cavitaciones, vamos a ver que es una consolidación inflamatoria de color gris blanquecino amarillento con caseificación central y fibrosis periférica. Es una cavitación como tal. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de hablar de una TB miliar, vamos a ver que, por ejemplo, a partir de la cavitación se puede dar lo que es una diseminación de la vía linfática, llega a lo que es el centro venoso, luego llega al corazón y del corazón, ¿no? Se da por la cavidad derecha, llega a lo que es la arteria pulmonar y otra vez me genera pues la diseminación por otros lados. Ahí está la TB miliar, que es la diseminación por vía hematógena, que es un pues a partir de la circulación sistémica, y la vía linfática, ¿no? Que da una afección a nivel pulmonar. Aquí, más que todo, acuérdense del gráfico en la ubicación, acuérdense que es foco de Gaunt, complejo de Rankin, y en la secundaria también, que se encuentra arriba, y es lo mismo, ¿no? El complejo de Gaunt, que una cavitación, y cómo así se forma la T miliar. Y acá vamos a ver también que existen TBs también extrapulmonares, o sea que no solamente la TB lo podemos encontrar a nivel respiratorio, vamos a ver que existen TBs a nivel intestinal, también una TB ganglionar, que generalmente se ve, ¿no? Consultas. Van a ver después cuando pasan a medicina 3 que vienen bastantes TBs ganglionares, ya que no son tratadas. También existen, por ejemplo, tuberculosis aliada a un órgano y tuberculosis endobronquiales, endotraqueales y laringe, para que sepan, ¿no? Que no solamente existe un tipo. Ahora vamos a hablar de las bacterias aeróbicas. ¿Ya? En el caso de las bacterias anaeróbicas, perdón, es una flora anaeróbica que produce enfermedades cuando, en este caso, se ubican en sitios estériles, ¿ya? Luego también vamos a ver que estas afecciones, ¿no? Se dan, en este caso, por la pérdida del equilibrio, porque pues una flora que normalmente se encuentra en el organismo no debería afectarnos, pero cuando se pierde el equilibrio ya se genera afección. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos tipos de ejemplos, ¿no? De enfermedades relacionadas a bacterias anaeróbicas. Tétano, botulismo, gangrena gaseosa, ¿ok? Y producen generalmente abscesos. ¿Qué son abscesos? Bacterias anaeróbicas más facultativas. Ahora vamos a hablar de las infectores de Clostridium. Vamos a ver que son gram positivos, anaeróbicas,
con esporas y presentan cápsulas. Vamos a ver que también tienen diferentes géneros dependiendo qué afecten. Tenemos neurotóxicos, histotóxicos, enterotóxicos y piógenos. En el caso de los neurotóxicos, ahí está el Clostridium tetani, el botulinum. En el caso de, por ejemplo, hablar del Clostridium perfringens, hemos hablado después que era una de las más fuertes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que presenta un tipo de celulitis y una mionecrosis, porque necrosa todo, ya el perfringens es bien fuerte. Ahora, luego tenemos el Clostridium tetani. ¿Qué me da? Tétano, ¿no? Muchas contracciones, mucho trismo en estos pacientes. ¿A partir de qué? De la tetanoplasmina, ¿ya? Y esto que me genera bloqueo de la liberación del neurotransmisor GABA, ¿ya? O sea, acá hay un problema, que no hay nadie que controle las contracciones y me genera muchas contracciones, ¿ya? Muchas contracciones y generan esta posición del paciente o este trismo. Ahora, en el caso de Clostridium botulinum es lo contrario a tetani. Aquí, como eran bastantes contracciones, aquí no hay nada de contracción, todo para abajo, ya así como si estuvieran desanimados. Así es, se encuentran los pacientes, ¿ya? Acá tienen, por ejemplo, parálisis de los músculos respiratorios o esqueléticos peor. Si tienen parálisis de los músculos respiratorios, estarían entrando a ventilación mecánica, ¿ya? Y acá también, pues, hay neurotoxinas que me generan, pues, parálisis flácida. Es lo contrario a la tetania. Y luego tenemos también el Clostridium, el Clostridium difficile, o difícil. Sí, sí. Ok, acá vamos a ver que está relacionado a la colitis pseudomembranosa. También está relacionado muchas veces en pacientes, por ejemplo, que toman menores de edad, que toman antibióticos, pues las madres, por, digamos, un tipo de automedicación, ¿no? También es uno de los que generan este tipo de infecciones, por la toma de antibióticos con, bueno, por automedicación en general, sin ninguna receta médica. Acá también tiene toxina A, toxina B, ¿no? La toxina A me genera quimiotaxis, la toxina B, citotóxica, ¿ya? Y por último, repetimos, Clostridium perfringens, ¿no? Tiene diferentes toxinas, 14, tiene la toxina alfa, degrada la lecitina de la membrana, y lo que importa aquí es que es la más fuerte y me genera gangrena gaseosa, ¿no? Una mionecrosis por Clostridium. Ahora vamos a hablar de las bacterias intracelulares obligatorias. Tenemos la clamidia y la tifus. En el caso de la clamidia, vamos a ver la clamidia trachomatis, ya que es gran negativo y presenta más de 15 serotipos. Y dependiendo del serotipo se generan diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tenemos la ABC, que es el tracoma. ¿Ya? Luego también el DK, que me genera la ITS como tal, ¿no? Porque la clamidia es una ITS. Y luego tenemos el L1, 2 y 3, que es lo que me genera el linfogranuloma venereum. ¿Ok? Y en el caso de las manifestaciones, vamos a ver que el linfogranuloma venereum es también relacionado a la SITS, que me genera pápulas pequeñas en mucosa genital y piel circundante. Después de 2 a 6 semanas presenta ganglios linfáticos regionales hinchados y dolorosos, ya que pueden colapsarse y romperse. Ahora, luego tenemos la tifus. En el caso de la tifus, estamos hablando de Rickettsia spp. ¿Por qué spp? Porque pueden haber varias Rickettsia. Puede haber Rickettsia prowazekii o Rickettsia tipi. ¿Quién es la diferencia? El vector. Por ejemplo, con piojo, el prowazekii. La pulga, el tipi. ¿Ok? También es gran negativo, pero no se tiñe con Gram. Aquí la Rickettsia se tiñe con Jens, ¿ok? Y acá, por ejemplo, dice que la infección se da a partir de células endoteliales de los vasos en cerebro y pulmón, o sea, afecta a los dos. Luego también, por ejemplo, hay proliferación en el citoplasma de la célula endotelial después de hacerla estallar, como es el grupo tifus. Y también, pues, hay un tipo de probabilidad para que se extienda de célula en célula mediante la movilización de lo que es la actina, ¿no? Grupo T, la que es la fiebre maculosa. Y después, bueno, en general acordarse, ¿no? La riqueza es la que me genera daño a nivel endotelial. Y en el caso de las manifestaciones, acá te dan los nombres propios. Y en el caso de Rickettsia prowazekii, tifus epidémico. En el caso es Rickettsia tipi, tifus murino. En el caso de casos leves, perdón, casos leves, me va a dar, por ejemplo, exantema y pequeñas hemorragias. Ahí está tocado, pues, por ejemplo, daño endotelial. Y también casos graves me puede dar necrosis cutánea con gangrena distal, hemorragias en cerebro,
afecciones cardiovasculares, testículos, pulmones y riñones. Acá en la microscopía, ¿qué puedo ver? Pequeños vasos trombosados, porque acá el problema es en el endotelio, y rodeados por un infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son las infecciones fúngicas. La micosis, recordamos que los hongos son eucariotas, que hay división entre levaduras, en el moho, que son las hifas, y existen hongos dismórficos, ¿no? Que depende de la temperatura, cambian de forma. Ahora vamos a hablar de la clamidiasis y la criptococosis. En el caso de las candidiasis tenemos la Candida spp. ¿Por qué spp? Porque hay varios tipos, ¿ya? Vamos a ver que es eucariota, vamos a ver que puede ser levadura o también hifa, dependiendo de la temperatura, ¿ok? Porque esta es dismórfica. Vamos a ver que se encuentra en piel, boca, tracto gastrointestinal, vagina y también es, como dijimos en un inicio, junto al aspergillus, es la que me causa infecciones oportunistas, ¿ok? Y una de las más frecuentes es la Candida albicans, la que me genera el maggot, ya, esto es el maggot, ¿ok? Es una placa blanquecina. Así que si te dicen maggot, maggot, piensen en Candida, específicamente la albicans, ¿ok? A ver, otro punto importante aquí es el tema del Cryptococcus neoformans. En el caso del Cryptococcus neoformans también es un hongo, ya, pero es tipo levadura como tal, encapsulada y se colorea con el pasto. Acá vamos a ver que también es oportunista y acá pongo un pájaro, ¿por qué? Porque se encuentra muchas veces en las heces de los pajaritos y se inhala, ya, esta es la vía de ingreso y no se da por contacto en persona a persona. ¿Ok? Acá esta levadura también tiene pues factores de virulencia, cápsula polisacárida, producción de melanina, que es pues un factor de protección ante la respuesta inmunológica, y enzimas que me generan afección en lo que es la fibronectina. En el caso de las manifestaciones, Cryptococcus neoformans, siempre pensar en paciente con meningoencefalitis, ¿ya? Y si en el caso es una afección cutánea, me puede salir las pompas de jabón, que generalmente se encuentran en pacientes inmunodeprimidos. Pompas de jabón, ¿ya? Ahora, en el caso del aspergillus, vamos a ver qué me genera la aspergilosis. También eucariota, hongo ubicuo, es oportunista también, y vamos a ver que también tiene sus como que especies. Pero el más frecuente, el que vamos a tocar ahora, es el Aspergillus fumigatus, ¿ya? Vamos a ver que tu patogenia también tiene factores de virulencia como las adhesinas, antioxidantes, enzimas y toxinas. Y en el caso de manifestaciones que me da alergia, sinusitis, neumonía, fungemia grave en inmunocomprometidos, ¿ok? Este, por ejemplo, su vía de ingreso, ¿por dónde va a ser? Por la vía respiratoria, ¿ya? Y acá también vamos a ver en una tomografía que me genera afección en lo que es el parénquima, ¿ya? Ahí me está generando, pues, alteraciones que más adelante se pueden ver como un halo, como media luna, ¿ya? Estos son términos específicos que lo van a ver después en diagnóstico cuando pasan al siguiente ciclo, pero Aspergillus siempre me genera en tomografía un signo del halo o media luna. Y ahí como es un tipo de inflamación como tal, porque a pesar de que sea un hongo igual, pues es un agente raro, me va a generar en lo que son las paredes bronquiales un tipo de inflamación y secreción. Y ahí este paciente puede entrar a disnea, ¿no? Le falta el aire. Ahora vamos a hablar de las infecciones parasitarias, ¿ya? En el caso de las infecciones parasitarias, a ver, vamos a ver, ¿falta? No, ya estamos ya terminando. En el caso de las infecciones parasitarias, vamos a ver primero la malaria y el paludismo. En el caso de la malaria y paludismo, ¿quién la genera? El Plasmodium spp. ¿Por qué spp? Porque hay varios, ¿no? Ahí está el falciparum, el vivax, el malaria, el oval, ¿no? Y cada uno, dependiendo en qué fase se encuentren, se puede ver de manera distinta. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces el lugar donde se da mayor predisposición de estos casos es en África, en la selva, en zonas tropicales. Se transmite a través pues, de insectos, como ven acá, el anófeles hembra, ¿ok? Y este, o sea, ¿ok? Inyecta, se da lo que es, por ejemplo, la formación de los esporozoitos, se da primero acá el esquinzonte hepático en el hígado, luego se manda a su ciclo sanguíneo asexual por el eritrocito y acá tendría lo que es una fase para llegar a lo que es los gametocitos y esperar a que otro bicho, que es el anófeles sano, lo inyecte. Y ahí estaría acumulándose, en este caso, un nuevo vector, ¿no? Con lo que son los patógenos, en este caso el gametocito del plasmodium, y acá se estaría completando el ciclo, ¿no? Para otra vez infectar a otra persona.
En el caso de las manifestaciones, vamos a ver que el Vivax, el Ovale y el malaria es la que me genera anemia leve, ¿ya? En cambio, el falciparum es el que siempre, eso también es pregunta de examen, más adelante. ¿Quién de todos los tipos de plasmodium me generan afecciones graves? El falciparum, ya es la que me genera anemia más grave. De las cuatro que existen, es la más fuerte. Ahora, luego tenemos la leishmaniasis. La leishmaniasis también, eucariotas, son parásitos protozoarios cinetoplástidos, ¿ya? Intracelular, obligatorio, picadura del G-gene, ya así le llaman, endémica en ciertos continentes. Acá la enfermedad inflamatoria crónica es en mucosas, en piel o también en vísceras, ya hay diferentes fases. En el caso, por ejemplo, de la víscera, ahí también, como ponemos SP, tienen diferentes tipos, ¿no? Acá el visceral no es muy conocido en el Perú, ¿ya? Pero igual no lo mencionan, porque la Leishmania donovani no se encuentra mucho aquí, pero me genera pues enfermedad sistémica grave, con pues hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, pancitopatía o fiebre. La cutánea sí es bien conocida, ¿ya? Por la Leishmania brasilensis, eso sí de cajón, ¿ya? Y me genera una úlcera tropical de borde indurado irregular, ¿ya? Más que todo, acuérdense de la úlcera, cutánea con úlcera brasilensis. La otra situación es la mucocutánea, también brasilensis. Y acá no solamente es una úlcera, no, acá es localizada, por ejemplo, en piel. En cambio, aquí generalmente se ve acá, en la nariz. Por eso algunas veces dicen que pacientes con leishmania mucocutánea tienen nariz de tapir, ya porque empieza desde la nariz y después va retrocediendo hasta afectar lo que es la laringe. Esa es la mucocutánea. Y por último tenemos la cutánea difusa, donde se presentan nódulos conteniendo macrófagos espumosos. Ahora vamos a hablar de las infecciones por metazoos. En el caso de metazoos estamos hablando, por ejemplo, de artrópodos, mintos. Artrópodos, ya saben, el minto se puede dividir en dos. En el caso de los metazoos, que creo que es el último, sí. Vamos a ver que están los Strongyloides estercoralis. Acá vamos a ver que es un nematodo intestinal, facultativo, ¿ok? Oportunista. Y bueno, aquí en el Strongyloides estercoralis no existe lo que es un parásito macho. Acá vamos a ver que las manifestaciones se pueden presentar con malabsorción, diarrea intestinal, perdón, diarrea y distensión intestinal, y en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pueden generar hasta sepsis, ¿ya? Acá vamos a ver lo mismo que recordamos en el anterior PPT, que el esongiloides no necesita ser adulto, sino ya siendo larva puede generar afecciones a nivel intestinal, que en este caso son las criptas, afección en las criptas duodenales, ¿ok? También puede haber lo que es una hiperinfección, ¿no? Acá hay, por ejemplo, una invasión a nivel de la subcutáneo, de la submucosa, perdón, con afección en los vasos linfáticos. Y bueno, más que todo eso, ¿no? Acuérdense del tema de las criptas duodenales, que también en Pato 1 preguntan, ¿no? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, la presencia de Strongyloides corales en las criptas duodenales, como larvas? Luego hablamos ahora del cisticercosis. Acá vamos a ver la Taenia solium, el cisticerca, que no es lo mismo. Ya, en el caso de la tenia solo hablamos como tal, ¿no? O sea, el proceso donde ya se encuentra en la etapa adulta. En cambio, el cisticerco solamente es una etapa que generalmente se encuentra ubicado a nivel del sistema nervioso, ya del paciente. Acá vamos a ver que es un cestodo, acá hablamos de tenias. El humano es un reservorio accidental, no debería terminar todo el proceso en el chanchito, pero puede pasar cualquier cosa para que llegue el humano. Puede ser de que el chancho lo haya consumido, en el músculo ha estado lo que es el quiste, ¿no? En este caso, las larvitas enquistadas, o también puede ser por contacto directo, ¿no? En este caso, por las heces, ¿no? No se ha lavado bien la mano, consume alimentos contaminados, agua contaminada, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la cabecita también de lo que es cómo se produce al inicio de la tenia, ¿no? El escólex. ¡Tarán! Y acá los huevitos de la tenia solium para que vean, y acá vean cómo también se ve la tenia solium adulta. Acá de 2 a 8 metros, gigante es la Taenia solium. Y acá también, por ejemplo, ven cuál es la forma, ¿no? De cómo así de el chanchito pasa a la persona y en el caso, pues, de presentar la diferencia de la teniasis y la cisticercosis, vamos a ver que en general la teniasis se da por consumo del chanchito,
como tal, o sea, en chicharrón, consumiendo sus músculos. En cambio aquí es directo, ¿no? O sea, directo no es, o sea, ya ingresa lo que son, pues, digamos, las larvitas. En cambio aquí llegan del músculo, acá no es directo. Y acá, por ejemplo, hablamos de las diferencias. En el caso de la teniasis, el paciente puede ser asintomático hasta que, digamos, se vuelva súper grande lo que es la tenia y ya genere, pues, molestias, ¿no? Hasta un inicio no pasa nada, no te das cuenta. Pero después cuando creces ya genera dolor abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento. Y en el caso de neurosis y cercosis, acá sí es difícil, ¿no? Porque acá al toque el paciente ya se siente algo raro, dolor de cabeza intenso todos los días, convulsiones, alucinaciones, ¿ok? Pérdida del equilibrio, siente que se cae, todo eso genera la neurosis y cercosis. Ya por eso hay que lavar bien las manos, hervir bien el chanchito, ¿ok? Luego, y datidosis. Vamos a ver aquí la Echinococcus granuloso. Ya, acá vamos a ver que son cestos, bueno, también parte de las tenias, ¿no? Acá se da también por la ingesta de alimentos o agua contaminadas por huevos, ¿no? Acá también, como verán acá, ¿no? Hay quistes, ¿ya? Quistes que tienen 3 capas específicas, que creo que sí lo van a ver en lo que es laboratorio o la parte de seminario, que les van a mostrar una imagen y les van a decir cuáles son las capas que conforman el quiste del echinococcus granuloso, ¿no? Ahí está la capa interna germinal, la nucleada y la capa externa no nucleada, ¿ya? Y vamos a ver que el huésped definitivo aquí no es la persona, ¿no? Acá vamos a ver que es el perro definitivo y el intermedio es la abeja, pero nunca el huevo, perdón, nunca el humano. El humano es un reservorio occidental. Y luego tenemos la triquinosis. En el caso de la triquinosis tenemos la Trichinella spiralis, ¿ya? Que acá es un nemátodo, ya estamos pasando, ¿no? O sea, es todo tenia, acá está un nemátodo, que es a partir de la ingesta de larvas con carne poco cocinada, ¿ya? Se distribuyen a nivel de la vía hematógena y penetran lo que son las células musculares estriadas, donde las larvas se transforman en parásitos intracelulares. Acá, por ejemplo, va a estar presente lo que son los linfocitos Th2 y mastocitos, que producen fiebre, mialgias, eosinofilia y edema periorbitario, ¿ya? Más que todo, acuérdate, la triquinosis, que, a partir de que se genera de la Trichinella spiralis. Y de ahí nada más, chicos. Ahora vamos a hablar de lo que es los virus. Espero que ya seguro están así ya, cayéndose de sueño. Pero no se preocupen, ahorita vamos a terminar virus, que es un poquito más fácil. Así que ahorita les voy a pasar un ratito el post-test para que llenen. A ver, un ratito. A ver, ¿dónde está? Uy, no me dije que lo perdí. Vamos a ver. Debería estar acá. Ya, 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 chicos. Ya, chicos, pueden ir llenando el, el post-test. Si no, empezamos.